Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 2. El día de hoy seguiremos desde el punto anterior. No sé si antes de continuar hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo correcto hasta ahora? Sí. Vale, perfecto. Un detalle técnico, eh, como el tema ha quedado partido en dos sesiones, he subido tanto la sesión 1 con el tema 1, es la primera parte que vimos el día anterior, también la sesión 2 con el tema 1, y aparte también uno que es tema 1 completo, ¿de acuerdo? Eso simplemente lo he hecho por si para cuando queráis repasar, si os va mejor tenerlo todo en un solo PDF o si preferís verlo por separado con las sesiones de clase, ¿de acuerdo? Es el mismo material, simplemente que eso, que está, uno es como, tal como estuvimos en clase y el otro es todo seguido para, si os es más cómodo para trabajar, para estudiar. Vale. Entonces seguiremos desde el punto anterior y nos quedamos en la parte de cadena de valor y áreas de Big Data. Todo el proceso para tener ese valor que hablábamos del primer día de clase de los datos, pues tiene diferentes fases y normalmente se siguen de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Primero hay que recolectar, anotar los datos, prepararlos, organizarlos, integrarlos, analizarlos, visualizarlos y finalmente tomar decisiones en función de toda esa visualización. ¿De acuerdo? Aquí hay algunos proyectos de Big Data que no hace falta que hagamos todo el proceso. ¿De acuerdo? A veces ya tenemos un punto donde ah, tenemos ya los datos integrados, por ejemplo, y a partir de ahí empezamos el análisis, o a veces simplemente aún no sabemos para qué lo vamos a utilizar y simplemente lo que hacemos es una recolección y quizá una pequeña limpieza, ¿de acuerdo? Por eso lo pongo aquí como una frase. Sí que hay precedencias, hay que seguir este orden normalmente, pero hay veces que no hace falta hacer todo el proceso. Por eso, porque simplemente en ese punto la organización no sabe todavía qué hacer y nos quedamos en un paso intermedio, o al revés, ya teníamos de alguna otra fuente o nosotros mismos como organización las cosas ya medio preparadas y a partir de ese punto seguimos el proceso. Es, supongo que es muy intuitivo todos los pasos que hay que hacer. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? ¿Se entienden los diferentes pasos? Sí. Vale. Igualmente también, cada vez que estamos más a la derecha, obtenemos más valor de los datos. O sea, si tenemos solo los datos en crudo sin hacer ningún tipo de preparación, de preprocesamiento, pues eso tiene menos valor. A medida que vamos preparando, organizando, integrando, pues le vamos agregando cada vez más valor a esos datos. Y por supuesto, cuando estamos en la fase final de analizar y visualizar, pues ahí es donde realmente le sacamos ese valor a los datos. Vale. Por eso, la parte, digamos, ok, hay que hacer todo el proceso, sea que nos lo den ya hecho o empecemos desde cero, pero la parte fundamental es la parte final. Y es donde se obtiene ese valor, esos indicadores, y donde se pueden tomar decisiones informadas. Vamos a ver un poquito las áreas del Big Data de manera muy general, toda la parte de integración, infraestructura, preservación, análisis, exploración y visualización. Un poquito ahora con un poquito más de detalle en cada parte.
una de las características de Big Data, que es la parte de que sean datos heterogéneos, hace falta que tengamos que hacer una integración. ¿De acuerdo? A veces no son heterogéneos, pero sí que serán de diferentes fuentes. Y a veces serán ambas cosas, de diferentes fuentes y encima heterogéneos, de diferente tipo. Y hay que garantizar que todos esos datos, todas esas diferentes fuentes, se pueden integrar para después hacer el siguiente paso. Entonces tenemos que garantizar que sean interoperables entre ellos a nivel interno, externo y cada vez más también, porque todos los países, bueno, en Europa y en Estados Unidos hay regulaciones y los pocos países que las tenían muy laxas, cada vez están aplicando más la legislación. Entonces también la parte de, ok, tenemos los datos, pero ¿qué podemos hacer con ellos a nivel legal, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos integrarlos o hay que pedirle permiso al usuario final para poder hacer ese tratamiento? Todo eso es importante para integrarlos y a partir de ahí puedes hacer el siguiente paso. Toda la parte de la integración, bueno, es también toda la parte de la arquitectura, tanto a nivel de negocio, de sistemas de información, a nivel tecnológico. Además, los datos, como comentábamos al primer día de clase, son cada vez más, se están generando de manera continua, en tiempo real y cada vez más rápido. Entonces también hay que lanzar toda la parte de cómo planificamos esa integración, esa migración a veces a otro sistema para poder hacer las cosas y también la parte de gobernanza. Debido a que tenemos mucha información y también la parte legal, pues los datos hay que también eso seguirlos manejando. A veces tenemos que a cabo de un cierto tiempo eliminarlos. Simplemente eso porque nos obliga la ley o simplemente porque tenemos tanta cantidad de datos que no es viable mantenerlos. O tenemos que cada cierto tiempo hacer un resumen de no sé, por ejemplo, de las facturas y guardamos solo los totales mensuales, por ejemplo, o semanales, no detallado por cliente, porque si no es eso, llega un momento que toda esa información es excesiva. Y bueno, y toda la parte pues, de manejar toda esa integración no es nada fácil, ¿de acuerdo? Eh, Aquí es solo una pincelada, como os comenté el primer día, a medida que vais avanzando en el máster, iréis viendo con mucho más detalle cada una de estas partes. Pero la idea general se entiende, que es lo importante, que es lo que interesa en este punto del máster. ¿Sí? Vale, vale. También toda la parte de infraestructura. No sé si alguien conoce este diagrama, ¿lo ha visto alguna vez? De Mataturk. ¿Alguien lo conocía de antemano? Vale. Si queréis, si ponéis la página web, y ahora os paso el enlace deja copiarlo, por el chat, vais a ver que lo que está aquí capturado es una pequeñísima parte. Vale, sí, porque se usan varias asignaturas. Si os pongo aquí, bueno, la página principal y después, si vamos viendo un poco de estos enlaces que están aquí, voy a ponerle el otro, si me lo deja cargar. Y os lo voy a compartir en vivo para que veáis la barbaridad que es. ¿De acuerdo? Igualmente también se puede bajar en PDF. No sé hasta qué punto lo visteis en C2 Mbit. Si os pensáis solo en una pequeña parte, os llegasteis a ver toda la cantidad de herramientas por encima. Bueno, es eso. Es para tomarse una tarde entera porque solo es eso.
cada una de las subapartados hay un montón de herramientas disponibles y además cada vez van apareciendo más, ¿de acuerdo? Eso hace unos años ponía una captura y casi englobaba todas las herramientas, hoy en día ya es imposible. ¿De acuerdo? Darle una visión general y también sirve este mapa, esta visión general, para cuando tengáis más adelante que hacer algún proyecto, pues bueno, necesito una base de datos basada en grafos. Bueno, ¿qué opciones tengo? Aquí tenéis de un solo vistazo, vais a la parte correspondiente y tenéis las diferentes herramientas. Necesito una base de datos no SQL, más general, también todas las opciones que tienes. Necesito hacer una integración, bueno, tenéis ahí todas las herramientas y además podéis filtrar, podéis, o sea, ayuda bastante. Además, se toman la molestia de anualmente hacer una actualización y ir agregando las cosas, ¿de acuerdo? Por eso os ponía aquí, pues me resalta a la lámina, que es eso, la captura que os he puesto es de el 2024, pero está a punto de salir la de 2025. A punto, no sé qué tan a punto, pero ya dice que en breve. ¿De acuerdo? Que es la captura que os puse ahí. Un segundo que va lento en cargar. Un momento. Bueno, pues eso. Hay una entrada que desde el 3 de octubre, hace casi un mes, de que en breve tendremos la versión de 2025. Eso te da una visión global de todo lo que hay y es eso, es cada vez hay más cosas y eso, si no tienes un sitio donde tengas todo resumido, pues a veces cuesta saber qué realmente hay. Igualmente con ese resumen, estar al día es imposible. Todas esas herramientas de aquí, pues hay muchas que no es que no da tiempo eh, para probarlas, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que os sirve eso como referencia y si un día os hace falta, pues algún tipo de herramienta particular, podéis ver qué opciones son las más comunes en Big Data en general. Es una buena referencia mientras lo mantengan actualizado. ¿De acuerdo? Igualmente también, por la otra parte, tampoco os asustéis, todas esas herramientas no hace falta saberlas todas, simplemente eso depende del proyecto, pues os toca utilizar unas u otras, ¿de acuerdo? Esto es sirve como guía para eso, para, ok, me dejaste este proyecto de tal cosa, tengo que usar esto, esto y esto, bueno, ¿qué tengo ahí? ¿Qué piezas puedo utilizar para montar mi sistema? Vale. Ah, lo que comentaba de la parte de preservación, ¿vale? A nivel, si nos vamos a definiciones estrictas, esto la parte de proteger, resguardar del daño del peligro, en este caso los datos, ¿no? Que es lo que nos interesa. Aquí es todas las actividades que uno tiene que hacer como ingeniero para preservar la información. Y ahí hay partes importantes, que es la parte que el periodo que sea necesario. Como os comentaba, hoy en día no es viable tener toda la información, entonces a veces hay que también eso, ver hasta qué punto esa preservación, pues eso, me interesa guardarlo todo, quizás a corto plazo sí, pero normalmente a largo plazo nos toca guardar eso, algún tipo de resumen o agregación, si lo queréis, por semana, mes, año, depende de lo que queramos. O simplemente, os comentaba el primer día algún proyecto, por ejemplo, de sensores para agricultura. Me parece que os comenté un proyecto de previsión de heladas. La foto sí que está, no me acuerdo si os comenté con más detalle. Os lo comenté el primer día, el proyecto de previsión de heladas. Sí. Ahí teníamos varias estaciones meteorológicas. Hay estaciones meteorológicas que toman datos casi al segundo, ¿de acuerdo?
Eso, ok, tienes mucha precisión, pero después si tienes que manejar una cantidad más o menos razonable de estaciones en las cuales tienes varios parámetros y lo tienes por segundo, pues de momento que es inmanejable. Entonces ahí hubo que hacer una agregación, hubo que ponerlo por minutos. Aparte, también a veces hay estaciones de diferente generación, a veces diferente modelo, que una es por segundo, la otra es cada 30 segundos, la otra es cada 5 minutos. Entonces también, como tenemos diferentes fuentes, aunque sean todas estaciones meteorológicas, también hay que agregar, bueno, si la estación, digamos, más vieja solo guarda cada 5 minutos, pues quizá las más nuevas no hace falta que guarden cada segundo, porque para que esos datos sean más homogéneos y podamos hacer una previsión más buena, pues hay que bajarlo todo a 5 minutos, ¿de acuerdo? Y bueno, esos 5 minutos uno hace, por ejemplo, la media, todos los valores. Y también para guardarlo, pues eso, uno agrega y después lo pasas a veces no hacía falta ni 5 minutos, a veces con cada media hora era más que suficiente para tener la información. Toda esa parte de la obsolescencia, toda la parte de riesgo, cuantos más datos tenemos, y además si son datos personales, pues tenemos riesgo de que se filtren. Entonces, también guardar mucha información sin necesidad, pues nos podemos exponer después a un ataque y una divulgación no deseada. Toda la parte eso de migraciones. ¿Qué pasa cuando eso? Cuando pasan del sistema que está en producción a un sistema más de backup para el futuro, pues cómo hago ese movimiento. Y bueno, la parte de streaming es esa parte que he comentado antes de la parte en tiempo real. Es eso. Eso es un río constante de datos, pues a veces hay que decidir qué parte del río analizamos o guardamos. ¿De acuerdo? También hay que garantizar no solo todo eso lo anterior, sino aparte que sea real, que no tengamos un dato falso. Ahí también, por ejemplo, usando el mismo proyecto de previsión de heladas, pues a veces algún sensor, por lo que sea, se vuelve loco, porque hay un pico de tensión, porque, no sé, ese día hay más sol y se recalienta y hace alguna cosa rara, y te da algunos valores que tú ves que es un outlier, que está fuera del rango y que ese valor no es real. También hay que hacer algún tipo de filtro para asegurarnos de eso, que los datos son correctos, ¿de acuerdo? Igual que si recogemos datos, por ejemplo, de Internet, de foros o de interacción con el usuario, pues a veces el usuario no dice toda la verdad. Entonces también eso, también tenerlo en cuenta. Que sean fiables y toda la parte de que los podamos obtener, que sean, no solo están esos datos, que si no, por ejemplo, eh, ahorita sobre el mismo proyecto, eh, a veces una estación meteorológica no te da la temperatura, lo que te da es el voltaje, un sensor. Y ese voltaje hay que hacer una transformación a temperatura, a humedad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a veces no vale la pena guardar los valores que está midiendo en milivoltios el sensor, sino simplemente eso significa que está 15 grados, 20 grados, 80% de humedad y guardar la información ya convertida a algo que sea más amigable para trabajar. Sí, todo esto se entiende, toda esa parte de que eso de preservar no simplemente lo tengo, lo genero, lo guardo y no hago nada más con él. Hay muchas cosas a tener en cuenta. No sé si os lo he planteado. No es que yo tenga un archivo, lo guardo en mi disco duro y listo. Es mucho más complejo que esto. ¿Sí se entiende? Vale, perfecto. Vale. Vamos a ver toda la parte de análisis. Aquí os pondré
algunos ejemplos de qué se puede hacer con análisis, simplemente porque tengáis un poquito algunas ideas generales de qué uno puede llegar a hacer. Bueno, eh, puedes hacer un pronóstico. En base a los datos que tienes, puedes predecir las ventas. Puedes predecir la carga de un servidor. Entonces, ¿de acuerdo? Y levantar un servidor virtual antes de que tengas una carga alta para que se pueda seguir manteniendo el servicio. ¿De acuerdo? Las ventas, bueno, pues si tienes una predicción de ventas, pues hacer un encargo a tu proveedor para tener más stock, ese tipo de cosas. Exacto, Roger, sí. Exacto, los del punto anterior es eso. Es como los respaldos. Es no simplemente hago el respaldo y ya está, sino tengo que tener muchas más cosas en cuenta para hacerlo. También la parte de evolución de una pandemia, pues en base a datos médicos, en base a lo que veíamos el otro día de movilidad de la gente, en base a las consultas que se hacen en los buscadores de Internet, pues uno puede también saber si no solo con datos que a veces uno no tiene detallados de cuántas, no sé, cuántas pruebas de COVID positivas ha habido en tal ciudad, sino también eso, qué hace la gente, qué comenta, qué busca de información, podemos también hacer un pronóstico de cómo evoluciona la pandemia. Un clásico es la parte de riesgo-probabilidad, que eso también a nivel de organizaciones siempre interesa, es cuál es el mejor cliente para hacer una campaña publicitaria, no hacer una oferta así porque sí, sino, bueno, sé que ese cliente es del tipo tal, y además se está acercando ahora, no sé, Halloween, que es dentro de 2 días, y le hago una campaña, porque sé que le gustan las películas de miedo, pues le hago una campaña para que venga al cine, ¿de acuerdo? Si es alguien que no le gustan las películas de miedo, pues ni me tomo la molestia de mandarle la información. También la parte de políticas de salud pública, bueno, pues en base a ese riesgo de probabilidad, pues la vacuna a veces sí que hay alguna reacción no deseada, pero si los números dicen que por norma general, pues eso evita muertes, evita que se compliquen la infección o la enfermedad en particular, pues vale la pena aplicarla. ¿De acuerdo? También la parte de enfermedades, también eso, en base a los síntomas, a las pruebas, pues guiar al médico hacia qué enfermedad es más probable que tenga el paciente. Toda la parte de recomendaciones, ¿de acuerdo? Seguro que lo habéis sufrido alguna vez. Uno está comprando una tienda online y aparte de comprar una cosa, pues te sugiere la siguiente, ¿de acuerdo? Y no es como comentaba con el caso de Amazon, no es si estoy comprando un juguete para mi sobrino que va con pilas, me sugiere las pilas, sino algo un poquito más elaborado, ¿de acuerdo? Pues si es un juguete de tal tipo, pues le sugiero otro juguete parecido. O si ya sé que por compras anteriores que el niño tiene tal edad, pues ya le hago una eh, presentación de algunas alternativas que encajan con esa edad. ¿De acuerdo? O si le he comprado juguetes de dinosaurios, pues también eso me da pistas de que le gustan ese tipo de cosas y le sugiero ese tipo de juguetes. Y también toda la parte de políticas de salud pública, pues también eso. Eh, ¿Qué podemos hacer para reducir la probabilidad de tal enfermedad o mejorar la salud en general? ¿De acuerdo? No sé. Eh, hay, hay muchas políticas de salud pública que eso, que se basan en análisis de datos y en base de eso se hace una recomendación. También la parte de no solo la recomendación, sino la secuencia. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de ventas, pues si es un tipo de juguete o un tipo de elemento de, no sé, un electrodoméstico que requiere repuestos más o menos cada cierto tiempo, un recambio, o el caso típico, la cafetera por cápsulas, bueno,
pues sé que en un futuro, si ha comprado la cafetera por cápsulas, es muy probable que dentro de un mes me pida cápsulas. ¿De acuerdo? Cuando me pida cápsulas, ya sé que tiene la cafetera, sabré qué tipo de café le gusta, entonces, bueno, podré ir ajustando las cosas. Y también podré ir ajustando mi producción en este caso, de cápsulas de café. Y también a nivel médico, toda la parte de optimizar las pruebas. En función de los síntomas, sé que hay un conjunto de pruebas que le puedo realizar al paciente, cuál me va a descartar más enfermedades o me va a garantizar que, o sea, me va a confirmar el diagnóstico. Todo para optimizar los procesos. Toda la parte de agrupación, la segmentación de clientes. También, igual que para uno lo puede usar, todos los ejemplos son lo mismo, ¿no? O para ventas o también para salud. No solo eso para venderles, sino también a nivel de políticas de salud pública, pues si hay un grupo que tiene más riesgo que otro, puedes hacer una campaña de prevención. ¿De acuerdo? Los más complicados, también el descriptivo, en base a todos esos datos, intentar saber qué debo hacer para que pase tal cosa. ¿De acuerdo? Yo quiero que eh, mis clientes me compren más. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer para eso? ¿Qué, qué acciones puedo tomar? Y también el prescriptivo, en base a un conjunto de datos, bueno, pues, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? ¿De acuerdo? Hasta aquí todas las posibles opciones. ¿Se entienden? ¿Sí? Vale, perfecto. Vamos a pasar, ok. También la parte de explotación. A ver, tenemos los datos, los tenemos, los hemos analizado, pero eso es, si tiene su valor, pues también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, hay que determinar muy bien quién puede acceder a los datos. Y más, hoy en día, todas las leyes de protección de datos, uno no puede, aunque tenga ese dato en la empresa, no se lo puedes dar a todo el mundo. Ahí, el caso de salud es un caso muy claro. Ok, suponga, si tienes una historia clínica electrónica, ah, por ejemplo en España, pero no puede la enfermera acceder a él, no puede acceder a él cuando estás en una visita con la enfermera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién puede acceder a los datos? ¿Para qué puede acceder? ¿Y qué uso le vas a dar a esos datos? ¿De acuerdo? Eso hay que definirlo claramente para evitar inconvenientes. Normalmente siempre se va para la parte más restrictiva, ¿no? Pues eso, el doctor quizás sí que puede acceder a todo, a tu expediente completo, quizás el enfermero o la enfermera que te atiende pues solo puede acceder a la parte de medicación, no puede acceder a tus pruebas completas porque en esa es información confidencial y en la mayoría de los casos tampoco le hace falta acceder a ella. Si le hace falta ya le consultará al médico que tiene más permisos. O por ejemplo, eh, si te están haciendo algún tipo de prueba, pues si no tiene nada que ver algún dato tuyo, por ejemplo, si estás soltero o casado, eso no influye en eso, pues ese dato no lo muestras en ese momento. Sí, siempre la política es eh, cuanto menos, mejor, ¿de acuerdo? No dar acceso porque sí y solo dar acceso cuando tengas un motivo para acceder a esos datos. ¿Sí? Esa parte que también queda clara. Vamos a la parte de
visualización con algunos ejemplos, que eso os lo comentaba al día anterior, que aquí tenemos los datos, pero muchas veces es complicado cómo los visualizamos. Por ejemplo, tenemos una red social con varios y cómo se interrelacionan ahí las diferentes personas, ¿no? Pues realmente aquí nos tocaría hacer zoom en cada parte porque si no, pero bueno, sí que podemos ver que hay como unos grupos separados, podemos eso, hacer las agrupaciones, pero cuesta mucho saber si Juan conoce a José o porque en el momento que uno no puede visualizarlo. Está una visión general, pero algunas cosas a nivel de detalle pues no es suficiente. Hay veces que, por ejemplo, aquí que son llamadas que se realizan en Estados Unidos entre los diferentes estados. Bueno, aquí es eso, no te interesa tanto saber que Roger llamó a Rolando, sino, bueno, pues de qué estado llaman a qué estado, por ejemplo, para dimensionar si tienes que tener fibra óptica de punta a punta del país o un enlace satelital. Y puedes ver eso que, bueno, pues ok, pues hay muchas llamadas, por ejemplo, en Florida que son internas, por eso estos picos acá, y sí que hay llamados a la otra costa de punta a punta, pero con Texas, con Hawái, pues, o con Alaska, pues casi no hay llamadas. Esto de aquí, a nivel general, con el uso de colores y altura de los picos, pues tienes, y los vectores entre un punto y otro, pues te da una visión muy global de eso, cómo funcionan las llamadas en Estados Unidos entre los diferentes estados. Si tuvieses eso, las millones de registros de las llamadas, pues sí te aportan información, pero eso no lo puedes ver. Con un gráfico así de colores, con vectores, pues es mucho más cómodo, mucho más, valga la redundancia, visual poder ver eso, la información. Y además tomar en base a esa información, pues decisiones. Si todos coincidís conmigo que es una manera muy fácil, muy cómoda visualizar todo lo que son llamadas y que puedes intuir eso, las interrelaciones entre un punto y el otro. Si en este gráfico tenéis una visión global de cómo funcionan las llamadas en Estados Unidos, solo viendo eso, los colores, los vectores de un lado para otro, se entiende el grafo. Exacto. Ahí hay la parte, no solo de las herramientas, sino también la parte de a veces como artista de tener esa visión de eso, cómo lo hago, le pongo colores, le pongo tal cosa para que tengamos la información de manera mucho más gráfica. Aquí, por ejemplo, hay uno de mapa de calor y bueno, y ahí uno puede ver cómo se mueven en este caso los locales y los turistas en una ciudad. Hay un montón. Nosotros, por ejemplo, la actividad que le estamos dando un par de veces, tenemos un problema con la fuente de datos, con el dataset. Vamos a usarla en la misma herramienta que tiene MongoDB. ¿De acuerdo? Eso lo veremos un día en clase. Hay cosas, por ejemplo, en MongoDB la versión gratuita ya tienes algún mapa de calor. Puedes poner sobre un mapa eh, un punto y además si se coincide, pues puedes darle un color diferente. Pero eso, pero hay un montón de herramientas. Y cada herramienta es mejor para una cosa o para otra, ¿de acuerdo? No hay una herramienta que sirva para todo. Ah, esta parte con estos tres gráficos así que hemos visto ahora,
Era para que eso que dices que, ok, tenemos todos los datos que eso, hemos filtrado, recopilado, analizado, tal, pero el paso final este también de visualizarlo es muy importante, ¿de acuerdo? Para que de una manera ágil, rápida, podamos eso, saber qué está pasando, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, donde se concentran los turistas en la ciudad. Sí, hasta aquí todo bien. Toda esta parte introductoria. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Vamos a ver algunas definiciones. Algunas definiciones ya han quedado un poco englobadas una dentro de otro, pero bueno, vamos a ver las más comunes. Hace unos años no estaba conocido, pero supongo que hoy en día Internet de las cosas hace falta que lo definamos. O sea, es una fuente de datos, pero ¿qué es Internet de las cosas? ¿Lo sabéis? ¿No? Hoy en día todos tenemos al menos un móvil que está conectado a la red. ¿De acuerdo? Pero no solo el móvil, cada vez más el televisor, la nevera, el coche, eh, un altavoz inteligente, una cámara de videovigilancia. Cada vez más dispositivos están todos conectados a la red. Exacto. Oye, tenemos eso, tenemos todo eso conectado y todo eso proporciona información. Y no solo en nuestra casa ni a nivel personal, sino también en las ciudades. Una Smart City, no sé si os suena esto también, donde los semáforos transmiten cuando se pone en rojo o en verde, transmiten cuántos vehículos están pasando por segundo. Todo eso es dispositivos que hace un tiempo estaban aislados y que hoy en día están todos conectados a la red, generando datos. ¿De acuerdo? Es una de las fuentes importantes de información. Entonces, toda esa agregación, todos esos elementos, pues también nos ayudan a poder hacer análisis más interesantes. Porque de eso ya tenemos no solo que el teléfono ha sonado a tal hora, sino eso, que ha prendido el televisor, que ha puesto una lavadora, que podemos hacer un seguimiento casi al segundo de todo lo que hace, por ejemplo, una persona. O eso, una ciudad. Podemos ver en tiempo real cómo está todo el tráfico o el consumo de energía. Hoy en día en muchos países también los contadores de electricidad, de agua, no solo miden para cobrarte, sino también están transmitiendo en tiempo real a la compañía cuál es el consumo. ¿De acuerdo? Esa es información y también a veces hay cosas eh, que, se, que se generan y se analizan. Por ejemplo, en España, si uno se deja, o como mínimo en Barcelona, con los contadores inteligentes, no solo transmiten el consumo instantáneo, sino que si detectan que ha habido un consumo excesivo, te puede llegar a hacer una alerta al móvil indicándote que revises tu instalación porque quizás tienes una fuga. ¿De acuerdo? A no sé que tengas ese día visitas en tu casa y todo el mundo, no sé, habéis ido a la playa y todo el mundo se esté duchando en la casa. Si no ha sido así, pues, y hay un consumo excesivo, te toca revisar la instalación. ¿De acuerdo? Eso es una fuente de datos importante y eso, y cada vez más todos los dispositivos están conectados a la red y generan datos. Y además, también toda la parte de no solo conectados, sino que a veces son capaces de procesar. Depende del dispositivo. No es lo mismo eh, una licuadora o una lavadora que un teléfono. Un teléfono genera datos, pero además tiene una capacidad de cómputo bastante importante. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, hay algunos de esos elementos que no solo generan, sino que son capaces también de procesar los datos. Y a veces uno puede llegar a hacer algún tipo de procesamiento distribuido de información usando esos dispositivos que están en línea. Recoges información o les mandas información que cada uno procese un pequeño pedazo y después recoges los resultados. Vale. Vamos a ver algunas definiciones más de unidades clásicas. Por ejemplo, toda la parte de Data Analytics. Examina el conjunto de datos para extraer conclusiones. ¿Ok? Además, bueno, usando sistemas especializados, software especializado. Data Analytics, bueno, había requisitos, adquisición de datos, procesamiento, limpieza, modelado y algoritmos, y después visualización o información de los datos. Eso que en ese momento se llama Data Analytics, hoy es casi lo que se hace en Big Data. ¿Sabes? Es lo mismo, estamos recogiendo datos, lo estamos procesando, limpiando, modelando y después visualizando esa información. Podemos ir a la parte de Data Science, que es a nivel global, bueno, el campo multidisciplinar, porque ahora veremos cuando veamos los perfiles eso que mm, podemos ser más de programación, más estadísticos, matemáticos, más artistas. Hay muchos elementos ahí que intervienen, que te sirven en este caso para extraer información de grandes volúmenes de datos. ¿De acuerdo? Aquí en las definiciones se incluye la parte de estructurados y no estructurados, que ahora veremos más adelante, yo creo que nos dará tiempo hoy, de ver eso qué significa, para que aquel no lo conozca. Y bueno, y el data science se considera una evolución del data mining o el descubrimiento de conocimiento que de hace unos años. La comparación de uno de data science y data analytics, bueno, en general, bueno, en general no, data science es más amplio y data analytics es un poquito más específico. ¿De acuerdo? Porque ahí estás más enfocado a la parte de negocio de conclusiones útiles. En data science puedes no solo tener la parte de datos útiles, sino puedes usar todas esas técnicas para búsquedas, para recomendación, para publicidad, tienes más aplicaciones. Bueno, y aquí, digamos, el abuelo, el data mining, era más la parte de descubrir patrones y extraer información. ¿De acuerdo? También eso, con la evolución de cada vez tenemos más datos, más herramientas, más potencia de cálculo, pues todo esto se ha ido integrando digamos, en el conjunto más grande. También vinculado y como parte fundamental para el Machine Learning, para que una máquina pueda aprender de manera automática, le hacen falta muchos datos. ¿De acuerdo? Por eso es importante saber qué es Machine Learning. Simplemente es eso, a partir de, son técnicas que a partir de datos son capaces de aprender y tomar decisiones. ¿De acuerdo? Un recolección de patrones, conducción automática, hacer una simulación realista. Hay un montón de aplicaciones de Machine Learning. Toda la parte de Business Intelligence, aunque hoy en día eso muchas veces ya lo aplicamos como Big Data, es enfocado a la parte de analizar los datos y transformarlos para dar el valor que hemos hablado varias veces al negocio. Y enfocado a, bueno, optimizar el proceso de toma de decisiones.
¿De acuerdo? No estoy analizando datos porque sí, sino lo que quiero es optimizar los procesos de mi empresa para mejorar qué decisiones tomamos. Hasta aquí todo bien. No sé si estas definiciones algunas ya las conocíais. ¿Todo correcto hasta ahora? Vale, perfecto. Vamos a ver esta parte de los perfiles, ¿vale? Para también empezar a entender. Aquí, como en toda área profesional, hay desde, digamos, desde la parte de arriba, el jefe, hasta la parte más de el que pica la piedra, más del ingeniero de datos, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? El ejecutivo de datos, el científico de datos, el administrador, el ingeniero, y después eso, a veces un matemático, a veces un estadista. Hay también muchos perfiles. Voy a entrar un poquito más de detalle. En general, ¿qué tiene un profesional de Big Data? No hace falta que los toque todos, pero sí que tenga una mezcla de ellos, ¿de acuerdo? Hay una parte, eso, hay que tener una base estadística y matemática, porque para trabajar con los números, pues eso, con los datos es muy importante. Toda la parte de programación, por supuesto, toda la parte de resolución de problemas o de ingeniería, también una parte de manejo de datos y toda una parte de gestión de proyectos, porque realmente un proyecto de Big Data es complejo. Eso significa que tengamos que ser expertos en todos. Si es un equipo pequeño, pues sí que nos tocará pues, estar en más de una de estas áreas. Si es un equipo grande, pues quizás nos podemos especializar solo en la parte de matemática para sacar eso, el mejor modelado. O en la parte de programación para que el código sea lo más eficiente posible. O simplemente la parte de gestión y somos el gestor del proyecto de Big Data. Pero sí, al menos conocer un poquito de cada cosa, pues ayuda a interactuar con el resto del equipo. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos por arriba. Aquí cuando trabajamos con inglés, una cosa es el responsable de los datos y el otro es el jefe de informática, ¿de acuerdo? El CIO y el CDO, pues no confundir uno con otro. Uno es el jefe de departamento de informática y otro es el encargado dentro de ese departamento de el manejo de los datos, ¿de acuerdo? Es el responsable de los datos de organización, definir estrategias, establecer políticas, ese tipo de cosas. Esa es la parte más de gobierno de datos. Y normalmente no es tan técnico, sino tiene la parte más de proyectos y más de metodologías. El perfil más de científico de datos, bueno, ahí es la parte de descubrir conocimiento, toda la cadena que vimos hace un rato de valor, pues las diferentes partes, y el responsable de recopilar y analizar para crear los modelos de predicción. Aquí, pues eso, científico de datos, digamos, es un perfil bastante completo, tiene toda la parte estadística, matemática, de programación, la parte de ingeniería de resolución de problemas, y bueno, importante eso, que tenga la parte de gestión de datos y también la parte eso de curiosidad, porque muchas veces eso, hay que explorar, hay que hacer pruebas, no siempre la primera salen las cosas bien, hay que ir probando diferentes cosas para elegir la mejor. No, no, lo que comenta Rolando, no, una cosa es la parte de seguridad. Podría, eso depende de la organización, ¿no? Si es una organización pequeña que tienes pocos empleados, pues puede ser que un mismo empleado tenga diferentes roles. Pero cuando es una empresa grande, el grado de seguridad va aparte. Pero eso también eso depende mucho del proyecto. Porque eso, si es científico de datos y la empresa es
mediana o pequeña, pues te tocará hacer todo. Si es un equipo grande, pues te puedes concentrar solo en la parte de programación. Y la demás, pues tendrás otros compañeros en tu equipo que quizás se encargan más de la parte de estadística o la parte más de gestión. Ahí depende. Por eso hay varios perfiles, pero eso no significa que siempre estén todos y además de eso puede ser que en una misma empresa pues una sola persona tenga más de uno de ellos. La parte de administrador de los datos es digamos, el que los cuida, el que los mima, los entiende, los gestiona, los custodia, ¿de acuerdo? Es el que garantiza eso, que siempre estén disponibles, que estén archivados correctamente, que no eh, sigan siendo válidos, que no se corrompan con el tiempo, con el uso o con alguna transformación que se les haga. Si tenemos es un equipo muy grande, pues quizás tenemos a alguien que simplemente se encarga de la limpieza de los datos, de eliminar esos valores anómalos que solo aportan ruido. También algún perfil más de exploración que simplemente eso aplica alguna herramienta estadística y empieza a ver por dónde van las cosas y en base a eso pues le da esa información al equipo para ir construyendo el resto de la solución. También toda la parte de arquitecto, de cómo eso es lo que estemos a nivel de hardware y de software, o alguien simplemente que se encargue de la parte más de marketing. Si tienes un rol más especializado de ingeniero de datos, bueno, ahí es la parte de que tus datos estén siempre accesibles y en el formato adecuado para que los demás puedan utilizarlos. ¿De acuerdo? Aquí el ingeniero de datos en general o sea, se centra más en la parte de la infraestructura tecnológica de Big Data. De toda la parte de técnicas, procesos, herramientas, de esa parte. Ahí tienes que tener, bueno, toda la parte de bases de datos, relacionales y no relacionales, no solo SQL, toda la parte de arquitectura, la nube, todo ese tipo de información, pues es importante que un ingeniero de datos la domine para poder crear un sistema que le dé servicio a los demás personas del equipo, ¿de acuerdo? O a los demás usuarios. Después, bueno, tenemos algunos roles más especializados, a veces alguno más con el rol de analista, que tiene la parte de toma de requisitos y en base a esto, pues, con el data scientist, pues, para que presente los resultados obtenidos. ¿De acuerdo? Hacer como de puente de toma de requisitos. Y también, cada vez más, y también eso, como veíamos la parte de visualización, a veces el perfil de, entre comillas, de artista o data artist, porque es eso, la información es abundante, los gráficos pueden, o los resultados que tengamos pueden ser muy interesantes, pero normalmente el usuario final no es un experto en datos ni en programación, entonces hay que mostrar de manera gráfica que él pueda entenderlo y además, como tenemos mucha información, de que sea eso, que con un solo vistazo al dashboard sea capaz de tomar una decisión informada. ¿De acuerdo? Es como el caso que veíamos de las llamadas de Estados Unidos. Si yo le pongo una tabla y le digo llamadas de Florida no sé, de Miami a Los Ángeles, 100.000. Llamadas de Miami a Nueva York, tantas. Le pongo los números ahí y le pongo una tabla inmensa con las diferentes ciudades y cuántas llamadas ha habido. Ok, sí, aporta información, pero es mucho más fácil, rápido te lo pinto en un mapa de Estados Unidos, te lo pinto en colores y te lo pinto además con diferentes alturas. Con un solo vistazo ya tienes el mapa global de cómo está funcionando la parte telefónica de Estados Unidos. Y así te pongo eso, solamente una tabla o te pongo un gráfico de columnas o un gráfico de porciones. También eso hay que tener un poquito de esa parte de artista para ver cuál es la mejor manera de mostrar la información.
Y bueno, y según el campo, pues eso, esos roles de estadístico, matemático, o hasta a veces un abogado, porque resulta que el proyecto estás trabajando con datos muy sensibles y te hace falta sí o sí un abogado para que te diga, ok, a nivel tecnológico esto se puede hacer, pero a nivel legal se puede hacer y que te dé ahí el visto bueno legal de que lo que estás haciendo no está incumpliendo ninguna normativa. Aquí, bueno, aquí estas herramientas siguen funcionando, pero hay muchas más, como os mostré hace un rato con el DataTurk. Pero bueno, si uno tiene un perfil determinado, normalmente utilizarás un conjunto de herramientas, ¿de acuerdo? Y como eso, como hay tantas, pues eso, es imposible que uno las toque todas. Entonces, bueno, cada uno se centra en las que son de su perfil. Vale. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Vale. Entonces vamos a empezar el tema 2. Es un poquito más, es lo que hay una lámina específica que es un poquito más generalista, es más global. ¿Dónde estaba acá? ¿Me he saltado ya? ¿Qué pasa? Ah, no, esto, no me he perdón. ¿Me he saltado? No, aquí. Sí, ya está disponible la presentación. La presentación la subí hace un rato y os lo comentaba al principio, la subí en dos partes. Tanto la parte que, sesión uno parte uno sesión 2 perdón, tema uno y también todo seguido, ¿de acuerdo? No os aparece, bueno, ahora no, si la subí esta mañana. Un segundo. Déjame que reviso eso de una vez para que podáis también revisarlo. Sí que lo había subido. Eh, Material del docente, PDF de las sesiones. Vale, disculpad. Sí que lo subí, pero por defecto está no visible. Disculpad. Ya está visible. Aunque la carpeta está visible, tienes que darle a cada una de manera individual que sea visible. Ahora deberíais poderlo ver. Disculpad, lo había subido esta. eh, vale. Pues eso. Y vais a ver eso, que hay sesión 1, tema 1, parte 1, sesión 2, tema 1, parte 2, y después hay el tema 1 completo. ¿De acuerdo? Con dos, como sea más cómodo. Ah, y también incluye, lo como os había comentado el día anterior, todas las contribuciones que hicisteis en el Menti. Tanto la pregunta abierta como después las palabras. Puse también ahí los diferentes resultados de los compañeros. Están todos ahí en la lámina. Vale. Y vamos allá por aquí. Vale. Lo comentaba Alejandro, es eso. El analista es un poquito más focalizado. El diseñador de datos, digamos, en general tiene más funciones. ¿De acuerdo? Y eso, y depende mucho del equipo. Si estáis en una empresa muy grande, pues os vais a centrar en una cosa muy específica. Si es más pequeña, pues muy probable que tengáis eh, diferentes roles. Y también lo que comenta Stefan, de que eso, que hay muchos roles, entre ellos se pisan, porque hay cosas que son comunes a varios de ellos. Entonces, bueno, si tenéis la suerte de que eso, que es un equipo grande, pues o suerte o no, porque a veces también es bueno estar un poquito en cada cosa.
pues estaréis más focalizados en solo una parte. Si es un equipo más pequeño, pues os tocará estar con un pie en cada lado. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna cosa más? El CISO y esa pregunta lo he contestado. Vale. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Pasemos, si no hay nada, a la segunda parte, que es el tema 2. Y antes de empezar con el tema 2, un par de comentarios. Para eso también terminamos hoy unos minutos antes, porque tenemos el seminario. ¿Os acordáis que os había puesto que no estaba por definir cuando os subí el PDF? El seminario es después de esta clase, ¿de acuerdo? Es ahora a las 8, ¿de acuerdo? Igualmente, si alguien no se puede quedar, exacto, ahora iba toda esa parte. Queda grabado para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Y estas semanas tendréis disponibles las preguntas, ¿de acuerdo? Y tendréis 24 horas para contestarlas. Lo más probable es que sea el jueves. Lo que pasa es que tengo que coordinarme con el profesor del otro grupo, pero lo más probable es que sea el jueves. Igualmente eso, cuando me reúna con él, os mandaré un anuncio indicando, mira, la actividad va a ser tal día. Por eso no va a ser mañana para que dé tiempo de los que no puedan asistir de manera presencial al seminario, lo puedan visualizar en diferido. ¿De acuerdo? El seminario se mandó un correo desde la dirección del máster. ¿No os ha llegado el correo? No, son respuestas verdadero y falso y selección simple, selección múltiple. No hay nada de escribir en la actividad. Bueno, hay una pregunta, pero es una pregunta abierta. No hay que estudiar para la actividad. ¿Sí? ¿Os ha llegado el correo? Igualmente os voy a compartir aquí. Exacto. Y eso debéis tener acceso todos a esa ágora. Segundo que estoy entrando. Si me deja entrar. Uso lentísimo. Pero, ¿todo el mundo ha podido acceder o tiene el correo? Si no, lo que hago es que os copio aquí el... ¿Sí? Vale. Sí, en esa ágora vais a ver que hay este seminario de hoy y va a ir varios seminarios durante todo el curso, ¿de acuerdo? Y además no solo hay seminarios del máster de Big Data, sino hay seminarios de otros máster. Y a veces también hay algún seminario de algún grado. Si algún otro os interesa, también podéis asistir. No hay limitación. Simplemente, bueno, que los que son específicos del máster, pues la mayoría de veces tienen alguna actividad relacionada que tenéis que hacer contestar unas preguntas, hacer una pequeña entrega eh, en función de ese seminario que tengáis. Vale, ya, perfecto. Pues eso, recordaros eso, que al terminar esta clase tenéis esto, si lo podéis ver seguido, perfecto. Siempre verlo en vivo es mejor, por si tenéis cualquier duda o pregunta, pues poderla hacer. Y si no, pues en diferido y con un poquito más calma mañana o pasado. Vale. Vamos a ver el tema 2. Aquí haremos como el tema 1, hasta donde lleguemos. Si llegamos hasta el final, perfecto. Si nos quedamos a media, paramos y seguimos el miércoles. Vamos a empezar por qué es una fuente de datos.
Para que sea una fuente de datos, hay una parte importante que está relacionada en que la podamos después procesar con un ordenador, con una computadora. Es que esa información tiene que estar o en origen digital o si está en papel, pues que la podamos digitalizar. ¿De acuerdo? Los datos que se nos proporcionan hoy en día, no, eso, IoT, pues genera datos, pero es que hay una cantidad importantísima de fuentes en diferentes formatos, eh, en diferentes volúmenes. O sea, hoy en día es una locura toda la cantidad de información que tenemos a nuestro alcance. Y además, cada vez más con las herramientas de reconocimiento de patrones, por ejemplo, pues hace unos años pasar un documento, por ejemplo, hablo de mi parte de historia clínica electrónica, pues cuando yo empecé a investigar esa parte, la mayoría de hospitales tenían todavía una parte muy importante de los expedientes médicos en papel. Y cuando uno empezaba un proyecto tenía que agarrar todos esos expedientes y hacerle ese paso, esa transformación a digital, ¿no? Hace unos años pues era complicado, había que escanearlo con el OCR, las técnicas a veces se equivocaban, había que revisar. Hoy en día son cada vez más precisos y toda esa parte de un dato que sea, entre comillas, analógico, a digitalizarlo es mucho más fácil. Nosotros, por ejemplo, podemos con el teléfono sacarle una foto a un producto, el, el mismo teléfono te lee que pone ahí y a sugerir, no sé, por ejemplo, si es un alimento, una receta en base a eso. Porque tener etiquetado algo, o simplemente no que sea un producto empaquetado que tenga letras, sino tenemos, no sé, una fruta, una naranja, le hacemos una foto, es capaz de reconocer que eso es una naranja y eso ya tienes el dato digitalizado y te sugiere, no sé, que hagas una torta de pastel de naranja, un bizcocho de naranja, ¿de acuerdo? Esto hoy en día es mucho más fácil que hace unos años. Pero igualmente, siempre que tiene que estar eso, alguna herramienta por el medio de que pase todo a digital. Aquí lo que os comentaba del caso de datos médicos. Pues hasta no hace mucho, y todavía algunos hospitales lo tienen, pues tenías ahí un archivo con cientos, no cientos, no, miles de historias clínicas ordenadas por nombre, con la ficha que llenaba cada vez que ibas a una consulta, con todas las pruebas que te habías ido haciendo, y todo estaba en papel. Hoy en día, pues todo eso está ya en proceso o ya digitalizado y además hoy en día tienes ya incorporado todo, no solo lo que te visita el médico, que lo pone de una vez en el ordenador, sino cuando te hace una receta, cuando te hacen una placa, pues la placa también está en formato digital y toda esa información es cargada de una vez en la historia clínica electrónica. Además, esto de acá son estándares para salud, para cómo se define y cómo se intercambian las historias clínicas. ¿De acuerdo? El HL7 y el FAER. Entonces, fuentes de datos, bueno, el ADN nuestro, un reconocimiento facial, eh, toda la parte de IoT, dispositivos inteligentes, RFIDs, NFC, todo eso son datos. Datos de transacciones, una facturación, una transferencia, una compra con tarjeta de crédito, todo eso son fuentes de datos. Toda la parte de posicionamiento, ya sea del móvil o de nuestro coche. Bueno, los coches modernos tienen eso, están conectados en línea y van transmitiendo en qué parte están. Cuando tienes un sensor, muchas veces también tienes la posición donde está ubicado. O si usas un dron para hacer un barrido de un campo de maíz, aparte de tomarte las fotografías con una cámara hiperespectral, pues también te toma los puntos GPS de por dónde va pasando. ¿De acuerdo? Toda la parte de lo que generamos los humanos. La voz, email,
RME es Registro Médico Electrónico. Es el Historia Clínica Electrónica, le puedes llamar también RME. Cualquier documento que creamos nosotros como humanos, un Word, un Excel, eh, una presentación, todo eso es una fuente de datos. Toda la parte de la web, no solo el contenido, no solo la página como tal con sus textos y con sus imágenes, sino también en qué punto de la página hago el clic, con qué frecuencia lo hago. Si hago una búsqueda, me voy a primero. Si hago scroll, toda esa información también son datos, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, TikTok, eh, el algoritmo que usan para que uno se enganche, pues tiene en cuenta no solo qué estás viendo, sino cómo reaccionas a lo que estás viendo, ¿no? Cuánto tiempo pasas ahí viendo. Hoy en día hasta a veces, si tienen cámara algunos dispositivos, pueden saber en qué parte de la pantalla estás mirando. Pues eso también es un dato que se le suma ahí como una fuente de información y para todavía hacer más específico el siguiente video o ayudarte en buscarte una información, porque simplemente estás mirando y de una vez ya te muestra el siguiente paso. Eh, Antes de pasar al siguiente punto. Esto queda claro que hoy en día tenemos infinidad de fuentes, ¿sí? Y que no es lo mismo una factura que un mensaje de voz. O sea, son datos, pero una factura es algo muy cuadrado, muy estructurado. La voz, pues depende del tono de la persona, de si estamos resfriados, hay muchas variables ahí en juego. Exacto. Hoy en día estamos llegando al otro extremo, ¿no? Que tenemos mucha información y a veces hay que llegar a filtrar. Ahora veremos más adelante, si nos dará tiempo, eso cómo se clasifica. Son datos estructurados y no estructurados. Pero primero vamos a ver la parte de qué diferencias tiene, ¿no? Y aquí es la parte que os comentaba el primer día del iceberg, ¿no? Eh, Proporciona respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que tenía la empresa. Es esa parte que tenemos del iceberg bajo el agua que no vemos, que si no nos metemos debajo del agua y nos sumergimos, no veríamos toda esa información que está por debajo y todas esas implicaciones. Eso, por supuesto, todas las acciones para optimizar el proceso, reducir costos, tomar decisiones mejores, más informadas y de manera más rápida y bueno, proponer nuevos productos, nuevos servicios, nuevas leyes, nuevas políticas públicas, eso, mejorar todo lo que son los procesos. No sé vuestro perfil, cuánta gente es de informática pura o si normalmente siempre hay perfiles mezclados, pero bueno, digamos a nivel eh, técnico, todas las tecnologías tradicionales, que son las bases de datos relacionales, que durante muchos años han ido de maravilla para hacer algunas cosas. Cuando trabajamos con Big Data, pues sí, tenemos todavía bases de datos relacionales, pero empezamos a tener ya bases de datos que no son solo SQL, ¿de acuerdo? Las bases de datos tradicionales normalmente están optimizadas para hacer consultas y cuando trabajamos en Big Data no solo son las consultas, también es la parte de captura y procesamiento. Tenemos mucha información, la tenemos en tiempo real, hay que capturarla y procesarla. Eso también es importante en Big Data. Normalmente las bases de datos relacionales eran datos internos de la organización y en Big Data pues tenemos datos heterogéneos, internos, externos, podemos integrar lo que produces en nuestra fábrica con el clima, con lo que hacen nuestros clientes en tiempo real y todo eso lo mezclamos para tomar mejores decisiones. A nivel tradicional, digamos, casi todo
estaba dentro de la parte de informática. Hoy en día en Big Data, pues eso tenemos, como hemos visto anteriormente, varios perfiles que intervienen. ¿Sí? ¿Esta parte queda clara? No sé si hay alguien que tenga ese rol más tradicional. O sea, sirve lo que habéis hecho, pero aquí simplemente vamos ampliando las cosas. La parte más tradicional, tenías un fichero de transacciones, fichero maestro, integrabas todo esto, hacías un data warehouse, sobre esto montabas alguna capacidad de análisis analítica y bueno, y manejabas todo eso con la parte de gobierno y seguridad de los datos, ¿de acuerdo? Aquí ya no tenemos la parte más aquí tenemos, sí, podemos tener la parte transaccional, pero tenemos textos, imágenes, audio, vídeo, quizás sensores que están eso en la fábrica o están sensores que están en los camiones de distribución en tiempo real que nos dicen dónde están ubicados. Ya no tenemos solo bases de datos relacionales, tenemos ficheros distribuidos, bases de datos de clave de valor. Iréis viendo diferentes tipos durante el máster. Muchas veces hay que aplicar técnicas de MapReduce, que también lo veréis más adelante, y a partir de ahí pues tenemos la capacidad de analítica sobre esa información. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos a ver dos o tres tipos de datos que tenemos, los estructurados, no estructurados y semiestructurados, que están entre medio de los dos. Bueno, ¿qué es un dato estructurado? Digamos, es el dato más tradicional, el que se trabaja toda la vida. Es un dato que tiene un tamaño finito y además tiene un formato, ¿de acuerdo? Es una factura. La factura tiene quién la emite, quién la recibe, cuántos productos tiene, qué valor tienen. Es un formato estándar y de ahí no te sales. No puede aparecerte ahí una nota de voz, no puede aparecerte una foto del producto. ¿De acuerdo? Es un formato cerrado y además es finito. No puedes tener una factura con infinitos elementos. Tendrás uno o tendrás 100, pero es un número limitado. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos con datos estructurados? Bueno, fechas, números, cadenas de caracteres, un censo de la población, que llenas una ficha, será más o menos complejo, un censo que hacen un montón de preguntas y se dan muchos datos de la población, pero es limitado, no hay un infinito de información. Serán una hoja o 2 hojas o 10 hojas de preguntas, pero hasta ahí llega el censo. Igual que las encuestas. Igual que una transacción bancaria. Ahí todavía es más cuenta origen, cuenta destino, en qué momento, qué cantidad. ¿De acuerdo? Y si quieres un comentario del motivo de la transferencia. Esos son los campos que tiene y de ahí no te sales. Una compra, que no es que sea una factura, pues también tiene un tamaño finito y un formato definido. Sí, queda bien, queda claro que es un dato estructurado. Sí. Vale. Ahí tenemos datos que son estructurados, pero además podemos clasificarlos de diferentes, ¿no? Es un dato que es creado, ¿no? Es generado por nuestro sistema. Un registro, un fichero. Pueden ser datos que sean provocados, que sean generados de manera indirecta. Por ejemplo, vamos a un restaurante y generamos una reseña del mismo. Una película, de un hotel, un lugar, ese tipo de cosas. Y ten datos, la parte de transacciones, eso, haces una compra, pues si es una compra tienes el pago en la tarjeta, bueno, o en efectivo, el recibo de compra.
Ese dato ha pasado tal cosa y como resultado de esa cosa que ha pasado tengo estos datos. Y bueno, y también la parte que es transaccional porque se genera la factura si todo ha ido bien. Si hay un problema mientras está pagando, pues eso se tira para atrás y nos genera la factura, por ejemplo. También podemos agregar los datos o compilarlos, tener un resumen de ventas o de compras, servicios públicos también agrupados, eso, el censo electoral, pues también información de vehículos, de viviendas. Normalmente, para tomar una decisión no te interesa saber los datos de un vehículo en particular, sino su agregación. También cuando hacemos experimentos, pues si es un experimento controlado, pues parte de esa prueba, de esa simulación que hacemos, es también un dato estructurado. ¿De acuerdo? Estamos midiendo eh, la temperatura ambiente, pues ese dato, la temperatura es un dato estructurado. Eso es un valor que está en un rango y se va a tomar cada cierto tiempo. Eso es o sea, la estructura es eso, tiene un tamaño finito y una estructura. El JSON es una opción de guardar documentos, que es lo que, por ejemplo, que usa MongoDB y que es lo que usaremos en la actividad. ¿De acuerdo? Pero los documentos como tal, como ahora veremos, no siempre se consideran estructurados. Vale. Exacto. El JSON, como eh, lo puedes ir anidando uno dentro de otro, pues sí tiene una estructura, pero no es siempre fija. Pero bueno, las bases de datos documentales son capaces de que aunque los diferentes documentos tengan diferentes campos, de manejarlos bien. Pero bueno, ya llegaremos a eso en su momento. Vale, vale. Datos estructurados. Uno que toca hacer cada año, la declaración de impuestos, de la renta en España, el RUC, SRI, depende del país, como se llame, es un dato estructurado. Pones que tus ingresos, tus gastos, componente de una familiar, en qué parte del país, a veces según qué parte, y a partir de ahí pues, pagas tus impuestos. Vuestro expediente académico tiene vuestro nombre, vuestro identificador, las asignaturas y vuestras notas. Eso es una estructura eh, limitada y que siempre se repite. El expediente de una persona a otra serán iguales. Bueno, no serán iguales. Tendrán la misma estructura, tendrán diferentes notas, quizás diferentes convocatorias, que os habéis presentado la asignatura, pero la estructura será la misma. No habrá una asignatura que solo tenga Rolando y que no la tenga Myron. ¿De acuerdo? Vale, sí, justo estaba viendo ahora revisando el chat. En principio, sí, pero os avisaremos, ¿de acuerdo? Porque lo haremos de manera coordinada con el grupo B. ¿De acuerdo? Si no es el jueves, será el viernes. La idea es que no sea mucho más lejos del día de hoy, para que lo tengáis fresco, pero también al mismo tiempo que los que no podáis verlo hoy en directo, lo podáis ver mañana o pasado. ¿De acuerdo? Pero eso, os lo comentamos o sea, perdón, lo comentamos internamente en los profesores de los dos grupos y os lo publico en el campus. Vale. Antes de entrar aquí. Hasta aquí, toda la parte estructurada, con todos esos ejemplos, ¿queda clara? Sí. Veamos el otro extremo, los no estructurados. Pues básicamente, como dice su nombre, pues no tienen un formato determinado, ¿de acuerdo? Eso implica que
una base de datos relacional que tiene tablas, no los puede guardar. Pueden ser capturados, pueden ser generados, pero la parte fundamental es eso, que al no tener un formato, yo no puedo definir la tabla eh, del video y ahí ponerle los datos, porque cada video tiene muchas cosas diferentes, entonces, ¿cómo guardo eso en una tabla? Hay muchos elementos que de uno a otro cambian. No tiene campos fijos, eso también dificulta eso, que puedas hacer una tabla y poner ahí todas las diferentes cosas que vas a guardar. Además, no se tiene control sobre ellos, o sea que no puedes limitarlos, o sea, son bastante, comillas, caóticos. Y además las herramientas, eso, como que no puedes ponerlos en un formato estándar, pues normalmente las herramientas informáticas, si no son todas las cosas iguales, da problemas. O sea, si trabajas con manzanas por un lado y por otro lado con peras, pues funciona bien. Pero si mezclas manzanas, peras y naranjas en una misma cesta, pues normalmente los algoritmos no se les cuesta más. ¿De acuerdo? Entonces te hace falta herramientas que sean capaces de tratar con datos que son diferentes y que cuando tomes una fruta de la cesta, pues ahora es una manzana, ahora es un plátano, ahora es un melocotón. Y en cada caso, pues hay que hacerle un tratamiento especial. Hay herramientas especializadas, una que veréis durante el máster es el Hadoop, ¿de acuerdo? Y también en bases de datos no SQL, que por ejemplo la que comentaba y que veremos en la actividad, que es MongoDB, que está focalizada en documentos, que permiten que aunque no sean todos los elementos iguales, uno puede hacer búsquedas sobre ellos. Hay datos capturados, también no estructurados, que se generan a partir de lo que hace el usuario, el movimiento que capta un móvil o una pulsera, el posicionamiento del GPS, pues todo eso va capturando y va generando la información. Una publicación en una red social. Ahí también tenemos una complicación porque por ejemplo, un tweet o una publicación en Instagram, pues puede tener a veces una imagen, a veces un video, a veces texto. Hay muchos elementos eh, que varían de uno a otro. Toda la parte de imagen de un video en YouTube, pues no solo el video como tal, sino cuando lo reproduzco, cuando me pauso, todo eso también es información que hay que capturar y cada usuario es diferente. Quizás un usuario solo lo ve de todo seguido, otro va parando cada 2 minutos, uno tira para atrás, toda esa información también hace que sea más caótico y que para guardarlo, pues la estructura no sea una sola. Ejemplos de no estructurados, pues un archivo de audio. Ahí tenemos muchas variables a considerar, igual que un vídeo, igual que una fotografía. Todo lo que son mensajes, correos electrónicos, todo eso es no estructurado. Un correo electrónico sí tiene a quién lo envías, que lo estás enviando tú, tiene un subject, tiene un body, pero el body a su tiempo, el cuerpo del correo tiene una infinidad de opciones muy grandes. Puedes tener un texto corto, largo, imágenes, referencias. Eso complica las cosas. Y por último, tenemos los semiestructurados que tienen cierta organización interna. O tienes algún archivo adicional que te permite eh, interpretar los datos que están en el archivo. ¿De acuerdo? Tienes algún metadato que te ayude a interpretar los datos.
Un ejemplo claro es el XML, que puedes tener no solo el XML como tal, sino también el descriptor. Exacto. Al momento que tienes, si esos opcionales son limitados, tienes uno o dos, sí que podrías llegarlo a poner en una tabla. Pero cuando el opcional, digamos, es opcional realmente abierto, que puedes poner ahí cualquier cosa, ahí es cuando empieza a ser no estructurado. Vamos a ver al final un par de ejemplos que queda más claro. Y si no, regresamos para acá, Stephanie. Perdón, Stephanie no, Stefan. Eh, También hay datos multiestructurados o híbridos que combinan quizás una parte que es estructurada con una parte que no es estructurada y hay que manejarla ahí también como un tipo especial. Resumiendo, estructurados tienen que tener un formato y además tiene que ser finito. O sea, esas opciones, si hay una opción y solo hay una opción, sigue siendo estructurado. Pero si la opción permite que he añadido un campo y puedo añadir otro y otro y otro y otro, ya no es finito, deja de ser estructurado. ¿De acuerdo? Aquí es eso, algo, un expediente académico que es algo cerrado, sí, pues tendrás eso, una convocatoria, dos, tres, cuatro, pero no más de cuatro, porque la normativa dice que hay máximo cuatro. Quizás un estudiante tenga todo en primera convocatoria y otro tenga todo en cuarta o tenga todo mezclado, pero no hay una quinta, una sexta, una décima convocatoria, no sale hasta el infinito. Hay una cantidad de datos y son finitos. No estructurados. Bueno, tienen mi formato, no está determinado y además hace falta herramientas específicas para manejarlo. Por ejemplo, un vídeo. Pues no es el hecho solo de guardarlo, sino de ese vídeo obtener la información, los metadatos, qué actores salen en ese vídeo, que estás en la montaña, estás en la playa, eh, o sea, todos los elementos adicionales, no solo al archivo como tal, sino toda la información relacionada con ese vídeo. Y los semiestructurados, pues tienes algún tipo de eso, marcador o apéndice que te hace una pequeña explicación de cómo son los datos y te permiten manejar de manera un poquito más ágil. ¿De acuerdo? Los estructurados se manejan mejor porque los ordenadores cuando trabajan cosas finitas y con formato definido, pues perfecto. Los semiestructurados, pues sí que tienes una pequeña información que te ayuda, pues eso. Y cuando son no estructurados, pues eso, ya te hace falta alguna herramienta especial para poderlo. Sí, pero o sea, el JSON depende de si lo usas para hacer una migración entre dos bases de datos relacionales. Podría ser que ese JSON en particular sí que sean estructurados, pues todos van a ser iguales, pero como tal el JSON, como no tienes un límite, puedes ir anidando diferentes elementos, se complica. ¿De acuerdo? El JSON como tal es eso, depende del origen, es la manera como lo guardas internamente. Un documento en MongoDB también se guarda bueno, en JSON, en la parte con un binario JSON, pero es eso, es una estructura porque, por ejemplo, un tweet, exacto, un bison, exactamente. Eh, un tweet puede tener diferentes campos, diferentes elementos. Ahí se complica la cosa, ¿de acuerdo? Pero eso sí, es un JSON que está marcado en una cosa en particular y es eso, estás usando un JSON para presentar facturas, pues todo ese conjunto de JSON sí que tienen estructura, pero como tal puede permitir tener las cosas. Se me fue aquí.
O sea, a nivel, y se cortó ahí, a nivel gráfico, una página web tiene cierta estructura. ¿De acuerdo? Y como tiene cierta estructura, una página web que es HTML sería semiestructurado. Sí, porque tienes, eh, aunque tienes la página como tal, tienes diferentes elementos, pues tienes el marcador de que inicia la página, que tiene inicia la tabla, que cierra la tabla, que es un... No sé si alguna vez tienes la apertura de... ¿Todo el mundo sabe que es un HTML? ¿Sabéis cómo es por dentro? ¿Sí? ¿Todos? Ok. A lo que pongo por el chat. El HTML tiene... Empiezas con las etiquetas y las abres y las cierras. Pues eso te da una cierta estructura que te ayuda a procesarlos. Bueno, yo os he puesto el de apertura y el de cierre. Y tanto para el documento como tal, como para el cuerpo, como para las tablas, todo va, abres, o sea, pones la etiqueta, pones el texto, el contenido, cierras etiqueta. Pues eso te da cierta estructura al documento. Pero como no tienes un tamaño finito, por eso está en semiestructurados. Espérate. Mm, espérate un segundo. O sea, un HTML, si agarro la página de la view y le saco el código HTML, a ver un segundo. Si me deja aquí el navegador a sacarle. Pues lo comparto aquí. Esta es no sé si estáis viendo ya la herramienta de desarrollador del navegador. Se ve la pantalla como negra. Ah, bueno. Si lo estoy ampliando para que se vea un poco mejor, no sé si se ve ahora. Ah, no, no se ve. Ahora se ve un poco el código. Aquí me lo deja. Puedo ampliar acá. Pero aquí sí que se ve el código ya, ¿no? Esta es la página de la view. Simplemente le he dicho que me muestre el código. Inicia pues un documento de tipo HTML, empieza con la clase, la cabecera, y si os fijáis aquí, cuando voy navegando va abriendo, porque son elementos, eso que están, etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Aquí el estilo, tiene cierta estructura, pero no, por el tema, eso permite que sea semiestructurado. No sé si parte de abajo que es el texto, aquí hay un montón de escribir, un montón de cosas. Bueno. Pero no, se entiende la idea. O sea, es básicamente, el HTML es un lenguaje con etiquetas y eso te permite que sea semiestructurado. ¿De acuerdo? Si vemos una página más, Google, más simple, esta es la del el típico buscador de Google, es mucho más simple, pues, pero es igual, empieza igual, que es un documento HTML, abres la cabecera, el cuerpo del documento, que tienes varias divisiones, o tienes diferentes elementos, ¿de acuerdo? Eso te hace que tengas
esa semiestructura. Tienes una estructura, pero puede ser infinita. La página web puede tener la de Google, que es muy simple, que tenía, se pone Google el buscador, o la de la bio, como tiene imágenes y todo, pues tenía un montón de cosas más. ¿Sí? ¿Más claro con este ejemplo? Sí. Vale. Mm, Perfecto. Un segundo, que está cargando otra vez la presentación. Y normalmente cuando uno trabaja con... Uy, se ve feo la imagen. Cuando uno trabaja con Big Data, pues combinas ambas, perdón, ambas no, los tres tipos. Puedes combinar elementos estructurados, por ejemplo, un fichero separado por comas, algo semiestructurado como XML o un JSON, que es lo que tienes, el JSON es como el HTML, tienes etiquetas de apertura y de cierre, pero al mismo tiempo tienes eso, tienes un tamaño infinito. Y con algo totalmente sin estructura, que es un texto, que el texto es libre, no tiene tamaño, si tendrás un punto y coma, una coma, pero no te indica cuándo empieza una cosa o la otra. Si es puro texto, es complicado construir la estructura. Pues todo eso, los tres diferentes tipos de datos, van a ser nuestra entrada en la mayoría de los casos. Haremos un pequeño filtrado, lo volcaremos a un sistema, por ejemplo, de Hadoop. Este es el Hadoop File System. Para guardar todo eso, pues cuando es estructurado, pues es una base de datos de toda la vida nos sirve, pero cuando es semiestructurado o no estructurado, pues nos hace falta alguna herramienta específica. Y a partir de todo eso, cuando ya lo tengamos guardado, pues lo procesaremos y el objetivo final es obtener bueno, o con el contesta a preguntas, obtener nuestro dashboard, nuestro reporte de esos datos. ¿Sí? Igualmente es eso. Veremos el ejemplo de semiestructurado perdón, yo creo que será semiestructurado o no estructurado lo que usaremos de dataset. Pero bueno, como os he comentado al principio, tenemos un pequeño problema con el dataset que queríamos usar, que eso también lo veremos en clase, que es las fuentes de datos, a veces. Porque hay fuentes de datos que uno la usa una vez y después el año siguiente pues ya no están disponibles. Y eso nos puede pasar en un proyecto real, que tengamos una fuente de datos que estamos utilizando, no sé, un dato de un ministerio, está público y que al cabo de un tiempo deje de estar disponible. Pero bueno, centramos en esta parte de los tres tipos de datos estructurados, no estructurados y semiestructurados. Un poquito más claro. ¿Sí? Vale. Eh, Perfecto. Lo que no sé si dejarlo aquí para que podáis ir al seminario con tiempo y el próximo día empezamos desde calidad de datos y también tengáis tiempo de ir un momento al baño si queréis antes de empezar el seminario. Lo dejamos acá por hoy porque sí, porque faltan 10 minutos, pero es eso. Quería terminar un poco antes para que tengáis tiempo de hacer un pequeño break y ir al seminario. Vale, pues quedamos así. Adicional, os publicaré unos artículos como material, ¿de acuerdo? El próximo día en clase os comento qué hay que hacer con ellos. Son artículos de investigación, eso es parte del foro, pero lo vemos el miércoles, os explico ahí con detalle qué hay que hacer con esos archivos, ¿de acuerdo? Y voy a poner un montón, pero tenéis que leer solo 2 o 3, no hace falta que os leáis los 10 o 15 que voy a poner.
¿De acuerdo? Pero eso el miércoles lo hablamos con calma y os explico cómo funciona esa parte del foro. Entonces, nos vemos en el seminario, pero yo también voy a estar ahí como oyente, porque en base a lo que explicó hoy el ponente, preparar las preguntas para el jueves o para el viernes. Entonces, muchas gracias y nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles.